¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Recordarán ustedes, la clase anterior hablamos acerca de las funciones de la comunicación y los elementos del lenguaje, ¿verdad? Habíamos dicho de que para que haya una comunicación necesitábamos obligatoriamente un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal, ¿verdad? O sea, lo básico para que haya una comunicación, tenemos un emisor, un receptor y un mensaje. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema. Vamos a conocer la diferencia entre el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Qué tiene en común el lenguaje, lengua y habla? ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo? Cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de lengua y de habla, ¿estamos hablando de lo mismo o estamos tratando el mismo tema? Les invito a que sigamos las diapositivas que voy a presentar la explicación y vamos a llegar a la conclusión entonces si el lenguaje, lengua y habla se trata de lo mismo, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos, aquí tenemos el lenguaje, lengua y el habla, que es el tema del día de hoy. Y vamos a saber primero, antes de avanzar, antes de querer saber cuáles son sus características o similitudes o diferencias, lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de lo que es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Y nos dicen que el lenguaje es la capacidad o facultad. ¿Capacidad o facultad de qué? Que tienen o que tenemos los seres humanos para nombrar objetos de la realidad y el poder comunicarnos. Quiere decir entonces que el lenguaje es una capacidad o facultad que tenemos los seres humanos. Solamente los seres humanos tenemos esa capacidad o facultad, es decir, solamente los seres humanos tenemos un lenguaje, sí. Pero algunos me dirán, pero algunos animales, por ejemplo, el loro habla. Ajá, más adelante lo vamos a ver, ¿les parece? Por ahora nos quedamos con este breve concepto básico sobre qué es el lenguaje. Entonces vamos a decir, y quedémonos, si tenemos que resumirlo, vamos a decir, el lenguaje es la capacidad o facultad que yo tengo para poder nombrar objetos o para poder comunicarme. Porque estamos hablando de los seres humanos, nosotros somos seres humanos, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, el lenguaje es la capacidad o es la facultad que yo tengo para poder comunicarme, ¿ok? Así, más sencillito, no podemos hacerla. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿O cómo vamos a hacer uso de esta capacidad o de esta facultad? Primero, articulando sonidos. Voz es el sonido que yo voy a emitir. O usando símbolos. ¿Se acuerdan de la clase anterior cuando hablábamos de la comunicación por símbolos? Hablábamos, por ejemplo, de un semáforo, de una cruz roja, de una calavera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que el lenguaje es la capacidad que yo tengo para comunicarme, para expresarme. ¿Y cómo me voy a expresar o cómo me voy a comunicar? Mediante sonidos o usando símbolos. Obviamente, cuando utilizo los sonidos, voy a utilizar palabras. Empecemos, ¿no? Desde letras, sílabas, palabras, oraciones, discursos, etc. ¿Y cómo lo voy a hacer con los símbolos? Como ya le habíamos dicho, la comunicación por imágenes, por las señales o señas o imágenes. ¿Ok? Listo. ¿Qué tipos de lenguaje existen? Si hemos dicho que el lenguaje es la capacidad que yo tengo para poder comunicarme, para poder expresarme, y que me puedo comunicar, o existen dos tipos de lenguajes, en este caso el de sonidos o el de símbolos. Sigamos investigando entonces qué tipos de lenguaje existen. ¿Con cuántos tipos de lenguaje yo me voy a encontrar en mi día a día? Ajá, dice, el lenguaje auditivo, es decir, lo que escucho. El visual, lo que veo.
El olfativo, lo que huelo, y el táctil, lo que toco. ¿Cómo es esto? Me dirán ustedes. Pues vamos a seguir desarrollándolo para que podamos descubrir cómo son estos tipos de lenguaje. A ver, el auditivo. Tenemos el lenguaje auditivo, que puede ser verbal o no verbal. Ajá, el verbal, ya lo sabemos, es la palabra hablada. El no verbal, tenemos el lenguaje Morse, el sonido de sirenas y el toque de campanas. Ajá, el sonido de sirenas. Ustedes no me dejarán mentir si yo les digo que suena diferente la sirena de una ambulancia, la sirena del bombero o la sirena del patrullero. Suena diferente, ¿verdad? Algo más cotidiano, algo más de nuestro día a día, más casero. Cuando pasa el camión de la basura, tiene un sonido, ¿cierto? Nosotros reconocemos el sonido del camión de la basura. Automáticamente sabemos que es la basura que está viniendo. Perdón, la basura no, el camión de la basura que está viniendo, ¿verdad? Ese también es un tipo de lenguaje que pertenece al lenguaje auditivo. Vamos al lenguaje visual. La palabra escrita, es decir, lo que yo voy a leer. La no verbal, ajá. Volvemos entonces a los gestos, a la mímica, al lenguaje de señas, a las señales de tránsito. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el lenguaje de señas? Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a una persona sordomuda que está queriendo comunicarse o comunicándose, no queriendo, sino se está comunicando, lo va a hacer por medio de gestos, ¿verdad? La manito y cada movimiento de la mano tiene un significado, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje sordomudo. Por lo tanto, pertenece a un lenguaje visual, pero no verbal. ¿Por qué no verbal? Porque no estoy utilizando la voz, pero me estoy comunicando, estoy viéndolo. Las señales de tránsito también es un tipo de lenguaje visual. Lo estoy mirando, no estoy hablando, no estoy interrelacionándome. ¿Ok? El emisor, el lenguaje, la seña o la señal de tránsito, y yo soy el receptor, yo estoy mirando. Pero luego no me voy a convertir yo en emisor del receptor porque al menos que le pregunte, ok, si dice prohibido, prohibido voltear a la derecha, yo no me voy a bajar y le voy a decir, señora señal, ¿puedo voltear a la derecha? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es algo que ya lo sé. La señal de tránsito me está indicando algo y que yo debo de cumplirla, ¿ok? Bueno, existen clases de señales de tránsito, las reglamentarias, existe la señal de tránsito y las informativas, ¿ok? Pero eso, bueno, más adelante lo veremos, ¿listo? Lo importante es aquí que veamos que hasta el momento tenemos ya desarrollados dos tipos de lenguaje. El auditivo, que es el verbal y no verbal, el visual, que es, por ejemplo, el texto que escribo, y el no verbal, los gestos, las mímicas, el lenguaje de señas, el lenguaje de tránsito. Ahora hay algo acá que llama un poco la atención. ¿Cómo es el lenguaje olfativo? A ver, los olores o los aromas. Si yo estoy frente a un olor agradable, pues obviamente voy a querer quedarme, ¿verdad? Pero si estoy frente a un olor que no es nada agradable, pues voy a buscar que irme, pero así, rapidísimo, ¿verdad? Estar lejos de ese olor. Si yo me paro, por ejemplo, volviendo al ejemplo tras anterior, si yo me paro, por ejemplo, al costado de un camión de la basura, pues lo más probable es que quiera irme volando de ahí, porque el olor no es nada agradable. Entonces, mi tipo de comunicación también será de esa manera. ¿Ok? Y luego tenemos el lenguaje táctil.
Uno de los clásicos, de los más conocidos, por ejemplo, es el sistema Braille. El sistema Braille es un tipo de lenguaje o un sistema de lenguaje para personas invidentes, ¿no? Lo que a veces despectivamente llamamos ciegas o para los ciegos, pero su nombre real es invidente. Es para las personas invidentes, es decir, para las personas que no pueden ver. Otro tipo de lenguaje táctil también es, por ejemplo, las caricias. Yo te hago así y no necesito decirte más nada, simplemente, y lo vas a tomar como que, oye, estoy contigo. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, ya sea como emisor o receptor, que hayan estado pasando por un mal momento y ha venido alguien y le ha puesto la mano en el hombro? No les dijo ni una sola palabra, simplemente les puso la mano en el hombro. ¿Cuánto dijo eso, verdad? ¿Cuánto comunicó? Ese, oye, estoy aquí, estoy contigo, te apoyo, tienes mi fuerza. Y tantas cosas más que podríamos decir con palabras se resumen al solo hecho de ponerte la mano en el hombro. ¿Ok? Los saludos. Hola. Chao. Un abrazo. Todo esto forma parte del lenguaje táctil. Entonces, en resumen, tenemos 4 tipos de lenguaje: el auditivo, el visual, el olfativo y el táctil. Espero que hasta aquí tengamos todo claro, que todo esté claro, que todo esté entendible para poder continuar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, te doy 5 minutos o ya 10 minutos para que en tu carpeta o abras un PPT y pongas ejemplos de lenguajes auditivos, visual, olfativo y táctil. Por ejemplo, no me vas a poner, por ejemplo, el sistema Braille, ¿no? Porque ya está acá en este PPT, ¿ok? Pero, por ejemplo, me puedes poner en el táctil, me puedes poner, no sé, el abrazo, poner imágenes, lo que tú quieras, como tú lo quieras plasmar, ¿ok? Te invito a que abras una diapositiva o un PPT y pongas por lo menos un par de ejemplos de cada tipo de lenguaje. ¿Listo? 10 minutos para que puedas trabajar. ¿Ok? Te espero entonces unos minutos para que puedas trabajar y poder ejercitar acerca de los tipos de lenguaje. ¿Listo, chicos? ¿Ok? El tiempo así, la magia del tiempo es así, ¿verdad? Listo. Empecemos entonces o pasemos entonces a otro punto. Sigamos entonces. ¿Cómo se manifiesta la capacidad de lenguaje? Dice aquí. Y la capacidad de lenguaje se va a manifestar a través de la lengua o del idioma. Ajá. Estamos entrando entonces a otro ámbito. ¿Se acuerdan que nuestro tema era lenguaje, lengua y habla? Ok, ya pasamos el lenguaje. Ahora vamos a entrar a la lengua. ¿Qué es la lengua? Dice lengua o idioma. ¿Quiere decir entonces que lengua e idioma es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lengua e idioma es lo mismo? Cuando hablamos, si yo te pregunto, ¿qué lengua hablas o qué idioma hablas? ¿Me estoy refiriendo a lo mismo? Vamos a ver. ¿Qué es una lengua? ¿Verdad? Y vamos a decir que la lengua es un sistema de signos convencionales empleado por un grupo humano o una comunidad para comunicarse. La lengua lo utilizamos un grupo o una comunidad. ¿Cuál es la lengua de nuestro país? ¿O cuál es el idioma que hablamos aquí, en Perú? Entonces vamos a decir que ese idioma o esa lengua, este sistema de signos que hablamos aquí en Perú, se va a llamar
lengua. ¿Ok? Entonces, si yo digo, la lengua es un sistema de signos que lo emplea un grupo humano o una comunidad, voy a decir, en Perú se habla una lengua, en Francia se habla otra lengua, en China se habla otra lengua. La pregunta cae de madura, ¿verdad? Entonces, ¿qué lengua se habla en el Perú? Uno me dirá, el castellano, profesora. Ajá, el castellano. Ok, vale. En China el chino y en Francia el francés. Ok, listo. Súper hábiles, súper inteligentes, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir más allá. No nos vamos a conformar solamente con que, ya, la lengua es lo que hablo y punto. La lengua es un conjunto de signos. Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, la gramática en inglés que en español, o la china, la rusa, la alemana, la neerlandesa, etc. ¿Listo? Aquí, en este diálogo, ambos personajes usan la lengua española de la misma forma. Entonces nos estamos preguntando. ¿Ambos personajes usan la lengua española de la misma forma? A ver, vamos a ver. Dice, durante la clase de razonamiento verbal, una alumna es evaluada por su profesora. Andrea, ¿cómo se define la palabra pusilámine? Bueno, pusilámine es cuando es como que tienes miedo, ¿no? ¿O te falta valor para algo? Señorita, con exactitud significa falto de valor para tolerar momentos difíciles o para iniciar algún proyecto importante. Profesora, qué difícil me está poniendo usted el significado de esta palabra. ¿No es más fácil decir que pusilámine significa tener miedo o no tener valor para hacer algo? O sea, ¿por qué no me habla en sencillo? ¿Por qué habla en difícil? Ajá. Por eso que la pregunta aquí era, ambas, profesora y alumna, están utilizando la misma lengua, a pesar que ambas están hablando la misma lengua española. ¿Están utilizando la misma lengua? Les pregunto. Uno utiliza la palabra pusilámine y la otra dice, le da el significado de que pusilámine es la falta de valor para hacer algo, para tolerar algo, o para soportar momentos difíciles, o para iniciar algún proyecto importante, para iniciar algo a lo que generalmente le tenemos un poco de temor, o nos da cierto miedito empezar algo, porque si nos sale bien, si nos sale mal, ¿verdad? Entonces, se los dejo de tarea. Respóndanse ustedes. Ambas, profesora y alumna, ¿están hablando o están usando la misma lengua española? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Escriban la respuesta en la diapositiva que les dije que abran, ¿ok? ¿Continuamos entonces? Dice, acá le doy la respuesta, miren. En el diálogo anterior, los personajes se expresan de modo distinto. La profesora y la alumna tienen un uso particular de la lengua española. Ambas han hablado la lengua española. Ambas están hablando español o castellano, ¿ok? Tanto la profesora como la alumna está hablando el español o el castellano. ¿Listo? Pero cada quien lo está haciendo de una manera diferente. Una está diciendo, tengo, no sé, el temor de afrontar algo, y la otra utiliza una palabra un poquito más técnica de repente, como pusilámine. Cuando nosotros normalmente escuchamos la palabra pusilámine y no sabemos su significado, lo vamos a atribuir casi como que si fuese algo, no sé, algo horroroso, algo apestoso, algo desagradable. ¿No? Porque suena como pusilámine, suena como algo así que guácala, ¿verdad? Entonces, pero no, ya sabemos que pusilámine es
la falta de valor para poder emprender algo. ¿Listo? Ok. Ambas, vuelvo a repetir, la profesora y la alumna utilizaron el mismo significado, pero con palabras diferentes. Ese uso de palabras diferentes o ese uso de la lengua española, en este caso, ese uso del español se va a llamar habla, ¿ok? O el habla. ¿Qué es el habla? Es la realización concreta de una lengua. Es el uso particular que cada hablante hace de su idioma. Por ejemplo, si yo te digo, hola amigo, lo estoy diciendo de una manera. Y si te digo, habla causa, ese es mi causita. Ah, ¿cómo lo relacionamos? Amigo es igual que causa, ¿verdad? Pero amigo lo dice un grupo de personas. De repente, no sé, gente un poco más adulta. Hola, causita. De repente, el causa, que también significa amigo, lo habla otro grupo de personas. Esa habla, esa forma particular de usar la lengua se llama habla. Pero aquí entramos un poco más, si queremos ahondar un poquito más, vamos a llegar a las jergas. ¿Ok? Las jergas, el uso particular que le vamos a dar a la lengua, a nuestra habla particular, en la que nos vamos a identificar un grupo de personas. No todos van a identificar causa como amigo, ¿verdad? Y si yo te digo amigo, puedes decir, uy, qué antigua es esta, ¿ok? O sea, no es más fácil decir my brother, my friends, ¿no? Mi befi, como dicen los adolescentes hoy en día, ¿verdad? ¿No? Mi befi significa mi amigo, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo se está utilizando la lengua? Cada grupo, ya sea por grupo social, por edad, vamos a hablarlo así, más por edad, por grupo social también, utiliza la lengua de una determinada manera, llegando incluso a caer en muchos casos en las jergas. ¿Ok? Estoy diciendo jerga, no juerga, por si acaso. Aclarando, es jerga. ¿Ok? Es el uso particular que le vamos a dar a nuestra lengua. Ese uso se llama o se denomina habla. Entonces, hasta aquí, chicos, tenemos 3. El lenguaje, la lengua y el habla. Nos quedamos con lo último. El habla es el uso particular que le voy a dar a la lengua. La lengua es los códigos, los signos en el que se va, signos convencionales o signos establecidos que va a utilizar una región o una comunidad. ¿Listo? Y el lenguaje es el sistema de comunicación que yo voy a utilizar. Llámese visual, no visual, olfativa, táctil, etc. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí? Seguimos entonces con las diapositivas que les dije que abrieran. Y pongamos a ver de repente unos 3 o 4 ejemplos de frases o expresiones que la podemos hacer de una manera, pero también de otra. ¿Ok? Por ejemplo, yo les dije, hola amigo, habla causa, ese es mi causita. ¿Ok? ¿Cómo lo harías tú? Nombra unas 3 o 4 ejemplos en esa diapositiva. Anda haciéndolo en diapositiva, anda avanzando tu diapositiva para que luego lo puedas enviar, ¿ok? ¿Listo? Te daré a ver unos 10 minutos para que puedas hacer tus ejercicios, ¿te parece? ¿Listo? 10 minutos, chicos, para poder trabajar. Hacemos una pausita aquí, trabajamos nuestra diapositiva y luego retomamos, le damos continuar, ¿ok? Bien,
Ya debes haber escrito tus ejercicios, tus ejemplos en tu diapositiva. Recuerda que son unos 3 o 4 frases de repente que has escrito en forma convencional y esa misma frase, ¿cómo la dirías? Utilizando según ciertos grupos o ciertas formas el habla. ¿Ok? Seguimos entonces aquí, y aquí es un resumen ya de lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. Entonces vamos a decir aquí que el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos, o es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos mediante signos, y estos signos puedan expresar nuestros sentimientos, por ejemplo. Mientras que la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Acuérdate que estamos hablando dentro de un grupo o dentro de una comunidad. ¿Ok? Grupo o comunidad. En este caso, por ejemplo, en el Perú, vuelvo a repetir, te vuelvo a preguntar, ¿qué idioma o qué idiomas hablamos en el Perú? ¿Solo hablamos español? ¿Español o castellano? Es lo mismo, ¿ok? Que no te quede duda. No porque el español viene de España, no, el español o castellano. Más adelante vamos a, cuando veamos el origen del castellano, te vas a dar cuenta por qué decimos que el español o castellano viene a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, hasta el momento lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos en forma oral, verbal, por signos, etcétera. Y que esta capacidad me permite poder expresar, por ejemplo, mis pensamientos. ¿Ok? Ese es el lenguaje. ¿Qué es la lengua? Es el sistema de signos, ya sean orales, escritos, visuales, qué sé yo. ¿Ok? Que utiliza una comunidad. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utiliza una comunidad para poder expresarse, para que dentro de esa misma comunidad todos nos podamos entender. ¿Ok? Y finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Es decir, ya es la forma cómo yo voy a utilizar estos signos y esta capacidad para poder comunicarme. ¿Listo, chicos? ¿Ok? Hasta aquí. Este es un organizador gráfico que quise hacerlo para resumir estas tres formas de comunicación o capacidades: lenguaje, lengua y habla. Ahora tú, según como tú lo has entendido, quiero que me hagas un organizador visual o un mapa mental o un gráfico, ¿ok? Como quieras, donde expreses qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. ¿Listo? Yo lo hice de esta manera, de la forma más sencilla que pude, para poder resumir mis conceptos, porque finalmente estos son conceptos. ¿Listo, chicos? Estos finalmente son conceptos. Ahora lo que yo te pido a ti es que tú, con tus palabras, como tú lo has entendido, me hagas un organizador visual, ya sea de repente, si quieres, un sistema de llaves, un gráfico, perdón, un diagrama de llaves, un mapa mental, como tú quieras. Un cuadro comparativo, lo que tú quieras expresarlo y como lo quieras expresar a tu manera, ¿ok? Como tú lo has entendido, con tus palabras, me puedas realizar o decir para ti qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí tenemos lo que viene a ser el lenguaje, lengua y habla.
Para poder reforzar un poquito más acerca del tema, voy a compartir contigo este video que nos va a hablar un poco de la diferencia que existe entre lenguaje, lengua y habla. A ver, no, un ratito, que no se pudo hacer. ¿Dónde está el video? Acá está, este creo que es. Acá está. ¿Listo? Toma atención, porque después de ver este video, vas a ser tu organizador visual, ¿ok? Ya lo sabes, con tus propias palabras, y me vas a indicar para ti qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. Empezamos entonces, tomemos atención, porque en este video nos va a ayudar mucho a reconocer las diferencias. Diferencias entre lengua, habla y lenguaje. Lengua. La lengua es un sistema de signos, orales y escritos, que utiliza una comunidad de hablantes para comunicarse. No es innata, sino que se va aprendiendo en la medida que el ser humano se desarrolla física y psicológicamente, adquiriendo toda la riqueza de conocimiento que le brinda su cultura. Una persona que habla y escribe adecuadamente es la que pronuncia y describe los sonidos que le corresponden a cada letra en la construcción del significado, respetando las normas establecidas en la lengua. Habla. El único ser que tiene la facultad de hablar es el ser humano. Cuando habla, usa la lengua a través del lenguaje. Desde la niñez aprende a hablar utilizando un código lingüístico que representa cada palabra, a través de la fonética, la gramática y uso de las normas de la lengua en su aspecto cognitivo y sociocultural. En cambio, yo soy un loro. Aunque tenga la facilidad de repetir las palabras a través del acto del habla, no entiendo el significado de lo que digo, porque carezco de órganos fonológicos y de un sistema que procese la información a través del conocimiento para establecer un diálogo sobre un tema determinado con animales de mi especie. Solamente repito las palabras a través del habla. Por esta razón, no tengo lengua ni lenguaje. Lenguaje. El lenguaje es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de aprender y utilizar la lengua en forma natural para expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos con los demás en un contexto determinado. El cerebro es el órgano responsable del proceso de aprendizaje del lenguaje. Por ello, las personas que tienen problemas cerebrales tienen mayores dificultades para expresar su pensamiento a través del lenguaje. Las personas sordas emplean un código lingüístico, las señas de sus manos, creando de esta manera un lenguaje para expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos entre sordomudos o con las personas que entiendan el lenguaje de las manos. Bien, chicos, entonces ya en este video también nos han señalado la diferencia. Vuelvo a lo que les decía anteriormente, ¿no? Que ustedes me podrían haber dicho, pero profesora, usted dice que solamente los seres humanos tenemos la capacidad del habla. ¿Y qué hay de los loros? Ellos también hablan. Hablan entre comillas, porque realmente lo que estos animalitos hacen es repetir el sonido de las palabras. Pero ellos no entienden lo que están diciendo. Si dice mamá, por ejemplo, no saben el significado de lo que es mamá, de la palabra mamá. Solo lo están repitiendo. ¿Por qué?
porque carecen del sistema fonético y no tienen esa información en su cerebro, no la tienen, por lo tanto, no procesan una información. Quiere decir entonces que solamente van a repetirla porque, bueno, ya, ahí está, el sonido, ellos repiten el sonido, pero no repiten en sí el significado de la palabra, ¿ok? Entonces, ¿te has dado cuenta o te acuerdas las veces que alguna vez alguien te dijo, estás repitiendo como un loro, ¿no? Repites las palabras como un loro, es decir, lo que te están diciendo es que estás hablando, pero no sabes lo que dices. Por eso que hablas como un loro, ¿no? Es una expresión, ¿ok? Esa es una expresión que se da. ¿Listo, chicos? Entonces ya lo sabes. Vamos a decir entonces aquí, al final de cuentas, vamos a decir que el lenguaje es igual a la capacidad humana para comunicarnos, ¿verdad? Este es el lenguaje. Listo. La lengua es igual al sistema de códigos que utiliza una comunidad para poder comunicarse, entre ellos. ¿Ok? Y finalmente, el habla es la forma de cómo usamos el lenguaje. Más simple, ya no lo puedo hacer. ¿Ok? Yo les había dicho a ustedes que con sus propias palabras puedan ustedes hacerme un organizador visual. ¿Listo? Háganlo ustedes de la manera como crean conveniente. En la misma diapositiva donde han estado haciendo sus ejercicios, háganlo. Y obviamente eso es lo que van a presentar. Esta vez no les doy ficha, pero ustedes van a realizar este organizador visual donde explican con sus propias palabras lo que han entendido sobre el lenguaje, la lengua y el habla. ¿Listo? Y vamos más allá también. Vamos a buscar textos en el que podamos diferenciar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo un texto o empleo un texto escrito en el siglo XV? ¿Será el mismo lenguaje o será, el mismo lenguaje? Sí, siempre va a ser el mismo lenguaje. ¿Será el mismo habla o la misma lengua? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el habla del siglo XV y ahora del siglo XXI? ¿Se habla igual como se hablaba antes? O vamos aquí a ver, de repente, de la época virreinal. ¿Cómo hablaban, por ejemplo, las personas del pueblo y cómo hablaban los criollos y los españoles? Ellos no decían usted o tú. Ellos decían, por ejemplo, su merced, vos, podéis. Utilizaban otro tipo de lenguaje. Los científicos hablan de la misma manera que nosotros. Es que existen varios tipos o varios usos. Tenemos el lenguaje formal, el lenguaje culto, el lenguaje coloquial.
Sería importante que eso también lo incluyas en tu mapa mental o en tu organizador visual. ¿Ok? Tienes el coloquial, tienes el formal, tienes el culto. En la Edad Media, ¿quiénes utilizaban ese lenguaje culto? ¿Quién es el coloquial? ¿Qué tipo de lenguaje estamos nosotros utilizando hoy en día? ¿Qué tipo de lenguaje? Hay vuelvo a repetirte, el culto, el formal, el coloquial, después hay el vulgar. ¿Qué tipo de lenguaje crees tú que estamos utilizando nosotros hoy día? ¿O qué tipo de lengua, perdón, y habla? El lenguaje va a ser el mismo, porque acuérdate que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos nosotros para poder comunicarnos. A través, obviamente, de los sonidos, a través de la voz. ¿Ok? Algunos me van a decir, pero los perritos, los gatitos, mi gatita, cuando se quiere comunicar conmigo, me maulla. Está buscando una forma, pero la capacidad que tenemos los seres humanos de poder comunicarnos a través de los símbolos, a través de los signos, se llama lenguaje. Solo nosotros tenemos esto. ¿Ok? Por eso dice capacidad humana, o la capacidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Listo, chicos? ¿Ok? No hay que confundirnos. Lo que nuestros animalitos, lo que nuestras mascotas pueden hacer es muy diferente, porque ellos van a buscar, sí, pues a través del maullido, a través del ladrido. Ok, estamos de acuerdo. Pero no tienen lengua, no tienen habla. Ojo, y solo nosotros tenemos esa capacidad de comunicarnos. ¿Listo? Y busquemos un poquito. Busquemos y pongámoslo en nuestro organizador, en nuestro mapa, sobre los tipos también, ¿no? ¿Cómo hablaban en la Edad Media? Su merced, vuestra merced. Podéis. Un lenguaje más culto. Por ejemplo, si leemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, vamos a encontrar palabras que ya no existen, que ya no se habla así, que ya fueron reemplazadas. Si leemos ahora una obra de Vargas Llosa del este siglo, del siglo XXI, van a ver ustedes que ya no hay las palabras que podríamos encontrar en el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Va a ser un lenguaje más coloquial. O sea, cuando hablo de coloquial, algo más usual, algo más común a nosotros, más común a nosotros. Palabras que nosotros podemos identificar rápidamente. Palabras que sabemos su significado. En cambio, si vamos, por ejemplo, a leer a Jorge Manrique, allá por la España antigua, ¿no? O hablar a Cervantes Saavedra, a Miguel de Cervantes Saavedra, o a Calderón de la Barca, por ejemplo, pues entonces encontraremos otro tipo, otra forma. Palabras que de repente nos cueste un poquito identificarlas, por lo menos el significado, ¿ok? ¿Listo? Entonces, tenemos ya aquí, este es más que un resumen que pude yo haber hecho, ahora hazlo tú, ahora te toca a ti, ¿ok? No te olvides, mandas la diapositiva con los ejercicios que te di al inicio, conforme íbamos parando, ¿te acuerdas? En esos 10 minutos que te daba para que puedas desarrollarlo, y luego haces tu mapa mental o cualquier tipo de organizador visual. No voy a ser estricta en pedirte un mapa conceptual, un mental o semántico, pero hazlo de la manera como tú creas necesario e importante, como tú lo entiendas, o en todo caso, como tú lo has entendido. ¿Ok? ¿Listo? Espero que te haya servido mucho el tema del día de hoy y nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Ok?